Hola, soy Sos Malacate Y yo, Darío Maqueto, de Malacatus Bakery, y estamos fascinados de colaborar con una grandiosa empresa como lo es Cherry and Cake. Para tal propósito, desarrollamos un proyecto de cookie, jewelry o alajero collar hecho de galletas. Comenzamos. Vamos a iniciar para preparar nuestro alajero y nuestro collar teniendo nuestros encajes de azúcar Shiny Lace color oro de la marca Cherry and Cake listo para dar continuidad. Vamos a prepararlo. Y la manera de elaborarlo es muy sencilla. Vamos a tomar una cucharada de nuestro polvo de producto por 2 cucharadas de agua a temperatura ambiente. Vamos a integrar. Como siempre he manifestado, a mí me encanta este producto porque no necesito de grandes aparatos electrodomésticos para prepararlo. Únicamente con una simple palita de plástico yo puedo integrarlo perfectamente bien y está listo. No requiero de mayor elemento para poderlo llevar a cabo. Ya que tengo esta pastita aquí elaborada, voy a agregar 1/4 de cucharadita de glicerina de nuestra marca Cherry and Cake. Esto va a ser para que le dé la flexibilidad que yo necesito y lo pueda conservar por mayor tiempo y lo pueda doblar y lo pueda manipular a mi antojo. En este caso es muy importante tener un encaje bastante flexible, puesto que todas nuestras piezas de galletas son tridimensionales, entonces necesitamos darle el acabado. Una vez que ya tengo mi glicerina, se la voy a integrar perfectamente bien y tengo lista mi preparación. Voy a utilizar un tapete de encaje que es rejilla de corazones, que es uno de los más bonitos y más elegantes para poder dar un acabado barroco a nuestro alajero. Con la misma palita con la cual yo preparé el Shiny Lace, voy a tomar el producto y lo voy a empezar a esparcir por todas las cavidades de mi tapete. Es muy importante que toda la superficie del tapete quede perfectamente cubierta con el producto, con el Shiny Lace. Este producto es muy innovador, puesto que es de los pocos que tienen este efecto y que nos van a dar este resultado. Es muy importante tratar de quitar todo el exceso que pueda llegar a tener nuestro tapete. En dado caso, si nuestro tapete llega a tener algún exceso y nuestra pieza llega a tener un pequeño velo, no nos preocupemos. La facilidad que también tiene el Shiny Lace es que con un atomizador con agua, al momento de colocarlo, esparzo el agua sobre mi pieza de encaje y va a desaparecer el velo por completo. En este caso ya tengo preparado mi Shiny Lace. Si desean ustedes esperar su tiempo de secado natural, es aproximadamente de 7 horas. En mi caso, como a mí me gusta tener las cosas de inmediato, casi cuando voy a trabajar un proyecto, horneo mi tapete a 180 grados centígrados por aproximadamente 5 minutos en mi horno. Una vez listo, lo retiro del horno, lo dejo secar un poco y retiro. Iniciando en forma nuestro proyecto, les comento lo siguiente. Vamos a utilizar los moldes de Cherry and Cake para hornear nuestra galleta y tener la forma tridimensional. Es muy importante hacer la especificación de que este silicón es grado alimentario y soporte el horneado. Tan soporte el horneado que aquí tengo yo la pieza y el molde de silicón que yo voy a utilizar para poder sacar estas joyas de galleta. Lo único que tengo que hacer es presionar mi masa de galleta sobre el molde, pasar un rodillo por encima y retirar el exceso con una esteca de corte de la marca Cherry and Cake y meter a hornear. Aproximadamente estas piezas quedan en unos 15 minutos a 180 grados centígrados. Una vez que tenga las piezas, las voy a dejar enfriar y voy a darle la forma a mi collar. En este caso, aquí ya tengo mis piezas avanzadas y esto es un tip muy importante. Nosotros tenemos, antes que otra cosa suceda, imaginarnos el diseño del collar que vamos a hacer. Esto es a razón de que tenemos que tener las piezas ya sea parejas o dobles, porque necesitamos tener el efecto espejo, una pieza idéntica aquí y otra pieza idéntica aquí. En este caso, el collar. Nosotros tomamos la decisión de que este sea un colgante del collar, de manera posterior va a seguir esta pieza. Continúan estas dos piezas, continúan los camafeos y con esta pieza, este es al revés, vamos a rematar. Esta es la forma en la cual nosotros vamos a tener nuestro collar listo.
Una vez que tenemos esto, pues se procede a la decoración. Con respecto al collar, esto es lo que tenemos que hacer. Respecto a nuestro alajero, tenemos aquí ya las piezas listas y previamente horneadas. Vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a cortar con un cortador de círculo nuestra masa para que nos quede el tamaño de una galleta de círculo mediana. Esto va a ser el fondo de nuestro alajero. Con nuestro tapete de encaje de Sugar Lace, de Cherry and Cake, Flor, vamos a texturizar la masa de la galleta y después con una esteca de corte de Cherry and Cake vamos a dar la forma de la flor. Esto nos va a servir para que sea el detalle, uno de los detalles finales de nuestro alajero. Esta pieza la vamos a sacar extendiendo y cortando con un cortante en forma de círculo la masa y con un molde de silicón de media esfera se va a colocar sobre él y se va a hornear. Estas piezas vamos a cortar unas franjas, vamos a buscar un molde circular y las vamos a colocar allí para que tengan su tiempo de cocción. Todo este tipo de galleta la vamos a hornear de la misma manera que la anterior, a 180 grados centígrados aproximadamente por 15 minutos. Vamos a proceder al armado de nuestro alajero de galleta. Para ello vamos a utilizar Royal Icing de Ma Baker & Chef y nuestras piezas que ya tenemos previamente cocidas. En determinado momento nuestras piezas no van a quedar 100% prolijas, razón por la cual vamos a tener a la mano un rallador fino del que utilizamos para queso y las piezas siempre les vamos a raspar hasta equilibrar y que nos embonen la mejor parte, lo mejor que puedan las dos partes. Para pegar nuestro alajero lo que vamos a utilizar es el Royal Icing y primero vamos a colocar una capa alrededor de la base de nuestro alajero. Nuestro Royal Icing tiene que estar en consistencia firme, razón por lo cual es un Royal Icing muy pesado. Esto es por la razón de que necesitamos que nuestro alajero seque de inmediato la unión, puesto que lo vamos a estar manipulando bastante. Una vez que ya tengo esta parte con Royal Icing, lo que voy a hacer es colocar la primera parte de mi alajero y en las uniones más Royal Icing. Se cae, no importa, todo esto lo vamos a ajustar ahorita manualmente. Una vez que ya pegamos la base y los laterales de nuestro alajero, vamos a pegar todo el borde de la unión de la base del alajero con los costados, pero por fuera. Esto es para darle una mayor estabilidad y una mayor seguridad a nuestra pieza. Voy girando y continúo. Como mencioné, es muy importante tener una consistencia firme, puesto que esto nos va a ayudar a que seque de manera inmediata. Ahora viene la etapa de resane. ¿Cómo voy a resanar yo? Voy a humedecer mi dedo con un poco de agua y voy a irlo haciendo pasar a través de toda la hendidura, de la unión. Esto es para que quede la capa gruesa por la parte interna y no me eche a perder el trabajo por fuera y que no se vea brusco y desprolijo. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir por la parte interna de nuestro alajero, pero antes vamos a colocar las patitas de nuestro alajero, que no son más que cuatro pequeños círculos de galleta que vamos a cortar con un cortante pequeño de círculo a nuestra masa y las vamos a unir con nuestro mismo Royal Icing en consistencia firme. Esto es para que nuestro alajero gane altura. Para cubrir nuestra tapita del alajero que tenemos aquí ya previamente cocida igual, vamos a utilizar fondant de Ma Baker & Chef y bueno, vamos a extender, colocamos fécula en nuestro tapete de trabajo de Cherry and Cake y vamos a extender. Yo no quiero un fondant muy delgado, puesto que le vamos a dar textura, le vamos a dar forma y lo vamos a manipular bastante. Lo que yo quiero es que se fortalezca mi tapa de galleta, entonces lo voy a hacer aproximadamente de 1 centímetro el fondant de grosor para podérselo colocar. ¿Con qué lo voy a cortar? Con nuestro cortador metálico para que nos dé la forma que nosotros requerimos. Entonces voy a continuar extendiendo a que nos quede más o menos al grosor deseado. Aquí ya tengo más o menos mi grosor de 1 centímetro. Una vez que ya lo tengo extendido, voy a cortar la pieza. Presiono y giro. Retiro exceso de fondant. Me queda la pieza que yo voy a trabajar. Asimismo voy a utilizar un poquito de agua
para forrar la base. Una vez que ya lo tengo previamente extendido y forrado mi pieza, queda de esta forma. Ya tengo armado el alajero, que es un detalle muy importante, y cabe aclarar que esto todavía está fresco. Nosotros seguimos trabajando a la par, por eso es muy importante nuestra consistencia firme en el royal icing, que nos va a servir como de cementito para hundir nuestra galleta. El siguiente paso que nosotros vamos a tener es a pintar nuestro alajero y nuestra tapa, así como la pieza de galleta que ven en la parte de arriba. Esto se le va a dar una primera capa, se va a trabajar sobre él un detalle en glasa y se le va a volver a sellar con color. En este caso vamos a utilizar nuestro spray color de Mabe Grand Chef color plata. Vamos a iniciar a pintar con nuestro spray color plata, como mencionamos. Vamos a tomar la pieza y con un movimiento de ida y vuelta vamos a ir dándole el color que necesitamos. Es necesario darle varias capas a nuestra pieza para que se cubra el fondo de nuestra galleta. De igual forma a nuestra base. Una vez que ya dimos nuestra primera capa con el spray color de Mabe Grand Chef plata, vamos a rematar dando la segunda. Ya está perfectamente seco, entonces solamente son algunos toques de color en la parte la cual no nos haya quedado totalmente cubierto, tanto en la base del alajero como en nuestra tapa previamente cubierta con fondant. Ya que lo tenemos así, vamos a esperar aproximadamente unos 45 minutos a que nuestra pieza esté perfectamente seca para dar paso a la decoración. Una vez que esperamos nuestro tiempo prudente para que nuestro shiny lace esté listo, lo vamos a desmoldar, y aquí ya tenemos nuestra rejilla de corazones lista para poderla aplicar a nuestro joyero. Lo primero que vamos a empezar a decorar es la parte de arriba, la tapa. Para ello vamos a utilizar una de las piezas que nosotros ya tenemos previamente elaboradas del shiny lace, y como les comenté, es el tip más maravilloso que podemos encontrar. Este producto nos da la facilidad de que con el agua el poco velo que tiene nuestro encaje va a desaparecer en su totalidad, y lo vamos a hacer a continuación. El velo desaparece con el agua, y esta agua nos va a servir a nosotros para que lo podamos colocar en nuestro alajero. Es muy importante que cuando lo coloquemos de manera, un trapito por favor, inmediata, nos sequemos las manos, porque con la misma humedad que tenemos del agua, lo que va a ocasionar es que el encaje se nos pegue a las manos y lo destruyamos y no quede con la forma que nosotros deseamos. En este caso vamos acomodando nuestro encaje. Ya que esté el encaje colocado, nos queda de esta forma. Reservo a que seque un poco para continuar dándole el acabado, y voy a continuar con el alajero. Para esto también voy a ocupar mis tijeras, puesto que nuestro encaje nos tiene que dar la forma, y lo que nos vaya sobrando lo vamos a recortar para utilizarlo. En este caso tomo mi encaje y lo voy a ir recortando. Siempre con mucho cuidado. Lo que me gusta a mí de trabajar con este molde en específico para shiny lace, que es el de los corazonitos, la rejita de corazones, es que aunque se te llegue a trocear el encaje, tú mismo lo puedes pegar y te sigue dando la hilación y la continuidad. No es algo que nos ocasione un conflicto muy grande, a diferencia de otros encajes más elaborados o más intrincados que este. Voy a tomar pegamento para fondant de Mabe Grand Chef y voy a colocar en toda la superficie de nuestro encaje. ¿Por qué ahora no voy a ocupar el agua? Porque con el agua se va a volver un poquito inestable el encaje y me va a costar mucho trabajo poderlo pegar. Y con el pegamento me va a dar la prestación de que lo pueda ir manipulando, y las partes en las cuales se me haya roto un poco mi encaje las pueda ir uniendo poco a poco. Tomo el pegamento y comienzo a aplicarlo por toda la superficie de mi alajero. En este caso coloco por esta primera parte, y con muchísimo cuidado voy a tomar mi encaje y voy a comenzar a pegarlo.
Y así voy a continuar hasta darle la vuelta. Una vez que ya cubrimos toda la superficie del alajero, vamos a continuar con la decoración que va a llevar el mismo. Ya tenemos aquí la presentación de cómo tenemos aplicado el Sugar Lace. En este caso, yo para presentar este proyecto con el Shiny Lace color plata, elaboré estas carpetas grandes para que podamos hacer una presentación, ya sea nuestro comensal o para un regalo. Colocamos nuestra carpeta, ponemos el alajero y el collar junto. Asimismo, tenemos de otro molde de Cherry and Cake, de otro tapete para encaje, tenemos esta preciosísima como blonda diminuta, en la cual también nosotros podemos hacer algún acabado o doblando a la mitad y luego a la vez a la mitad podemos crear una pequeña flor. Esta flor la podemos colocar también en algunas partes de nuestro alajero para que dé una vista diferente. Únicamente nosotros aquí les vamos a aportar a ustedes ideas para que puedan desarrollar sus propios diseños. Este acabado, por ejemplo, va en nuestra tapa, esta cintilla en todo alrededor. De igual forma voy a tomar un poco de pegamento y todo alrededor de la tapa lo va a llevar. Esto es para completar y acabar de enmarcar el diseño de nuestro alajero. Colocamos aquí el alajero y con mucha delicadeza voy a irlo pegando todo alrededor de nuestra capa, de nuestro alajero. Recordemos algo bien importante, que nuestras uniones van a quedar por la parte de atrás. Únicamente corto un poco, fijo bien, sigo fijando bien mi detalle, tomo un poco más de pegamento. Es muy importante que tengamos cuidado y nos tomemos nuestro tiempo para pegar las piezas. Esto es para que nos quede prolijo. Ahí está el terminado. Y con esto terminamos la etapa de la decoración de nuestro alajero con el Shiny Lace. Vamos a empezar con la siguiente decoración para nuestra tapa del alajero. Esta va a consistir en una flor marcada con uno de los tapetes de Sugar Lace de Cherry and Cake y cortada posteriormente con una esteca. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a hacer perlitas. Se marca una bolita y se arrastra. Se marca una bolita y se arrastra. Esto va a ser de mucha paciencia, ya que para que nos quede bien definido, tenemos que esperar a que vayan secando. Vamos a seguir repartiendo gotitas hasta llegar casi al centro. Aquí tengo una pieza previamente seca, ya que posteriormente vamos a pintarla con nuestro spray de pintura plata comestible. Se le tienen que dar aproximadamente unas 2 capas y dejar secar entre cada una aproximadamente 15 minutos. Ahora vamos a fabricar la parte del pestillo de nuestra tapa. Vamos a utilizar el molde 3D de Cherry and Cake y para sujetarlo vamos a utilizar una liga. Siempre tengan cuidado que las partes coincidan bien. Vamos a apoyarlo en este molde. Procedemos a vaciar nuestro isomalt. Ustedes pueden utilizar el color de isomalt que quieran, nosotros lo pintamos con colorante Jelly Color rojo. Esto tiene que enfriar aproximadamente por 1 hora para poder desmoldarlo y posteriormente le pondremos un poco de cake gloss para el brillo. Vamos a continuar con la decoración de nuestro alajero y una vez que tenemos previamente seca y pintada de color plata metálico nuestro adorno de el pestillo de nuestro alajero, vamos a colocar nuestro Royal Icing de My Baker & Chef en consistencia firme. Vamos a colocar la flor de galleta previamente elaborada y vamos a esperar a que seque. Asimismo vamos a comenzar con la decoración con perlas diamantadas, tanto azul rey como rojo Navidad Baby. Vamos a colocar pegamento en cada una de las aberturas que tenemos de nuestro encaje Shiny Lace color oro y vamos a utilizar nuestra perla azul rey mediana diamantada de My Baker & Chef y unas pinzas de depilar
Para colocarla en el centro vamos a presionar. Tomamos la perla, vamos a presionar. Y a los costados de cada una de las perlas azules vamos a colocar nuestra perla baby rojo Navidad. De igual forma con nuestras pinzas de depilar, ya que estas pinzas nos van a dar la facilidad de poder tomar las perlas de manera delicada y poderlas colocar en nuestro encaje sin que nosotros mismos lo lastimemos. Vamos a continuar con el cuerpo del alajero y entre cada intersección de nuestra jaulita de corazones vamos a colocar una perla baby diamantada roja. Una vez que tenemos terminada la tapa de nuestro alajero de los detalles con las perlas diamantadas azul y rojo baby, vamos a en cada unión de nuestro enrejado de corazones de tapete de Shiny Lace vamos a colocar nuestras perlas rojas diamantadas. Ya tenemos gran parte del trabajo avanzado, entonces aquí únicamente lo que tengo que hacer yo es ir colocando y ejerciendo un poco de presión con mi pinza. ¿Por qué utilizo la pinza? Porque me va a dar muchísima más precisión para colocar estos detalles tan pequeños y así evito el desperdicio de la perla que se me vaya a caer de mis dedos. Siempre antes de colocar la perla voy a poner con un pincel una pequeña cantidad de nuestro pegamento para fundante Mabe Kranchef. Esto es de mucha paciencia, por favor, no se me desesperen. Es poco a poco para que vayan pegando nuestras perlas. Tengo totalmente bordeado nuestro alajero con las perlas. Vamos a dar paso para terminar nuestro alajero. Hasta ahorita llevamos este avance. Vamos a dar el acabado final a la primera parte y es el alajero. Tenemos aquí nuestra joya con isomar, tenemos la roja que hicimos y tenemos esta de color transparente. De esta manera vamos a desmoldar el molde. Insistimos que es muy amigable, el silicón es grado alimentario y es de gran facilidad para poder desmoldar. Aquí tengo ya yo mi pieza terminada. Para dar el acabado que quede realmente como pistillo de nuestro alajero, vamos a tomar un poco de pegamento de Mabe Kranchef. Vamos a colocar por la parte de la base de nuestra joya un poco de pegamento y vamos a utilizar nuestra diamantina de Cherry and Cake color plata. A donde colocamos el pegamento vamos a poner ligeramente un baño de diamantina. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a hacer un efecto lupa en el cual se va a ver absolutamente diamantada nuestra pieza. Esta pieza de momento se encuentra opaca. Como la voy a unir yo a mi alajero, voy a tomar un poco de Royal Icing, voy a poner un punto en el centro y voy a colocar la joya. Para rematar y que el acabado se vea aún más real y más elegante, voy a tomar la fabulosa preparación del Cake Gloss. El Cake Gloss nos va a dar una función de efecto cristal. ¿Qué quiero decir con el efecto cristal? Que me va a permitir a mí que se vea total y absolutamente transparente y con un brillo tipo cristal a mi pieza. En este caso sería el diamante de Isomalt. Tomo con un pincel nuestro Cake Gloss y muy delicadamente, porque aún está fresca mi pieza, voy a comenzar a colocar mi producto. Vamos a iniciar lo que es nuestro collar. Tenemos ya nuestras galletas como las mostré en un inicio, horneadas y desmoldadas, y voy a utilizar mi Spray Color de Mabe Kranchef color plata para darles la patina y el fondo. De igual forma que como hemos venido mencionando, vamos a darle aproximadamente 2 capas, van a tardar en secar 15 minutos y esto nos va a ayudar a que tenga nuestro efecto de que sea plata o oro. Nosotros estamos presentando hasta ustedes este proyecto que es sugerido. Al final les vamos a presentar diferentes decoraciones y diferentes collares y lo importante es que ustedes vuelen su imaginación. Por ejemplo, si yo quisiera hacer cobre, tanto mi collar como mi alajero, primero pintaría con mi Spray Color de color rojo de Mabaker y después le pondría el Spray Color dorado de Mabaker. Sobre la superficie nos va a dar un tono cobre. Al final les voy a presentar ese proyecto para que ustedes lo vean. Lo importante aquí es que juguemos con la imaginación.
Continúo disparando. Espero a que seque. Bueno, miren, vamos a empezar con el armado de nuestro collar. Este es el collar como va a estar terminado y estas son nuestras piezas en bruto. Tienen que tener siempre un punto focal. En ese momento el punto focal va a ser el medallón, seguido de el diamante engarzado. Tienen que buscar que nuestras piezas sean iguales o se parezcan. Por ejemplo, estas dos, para que sigan. Luego nuestros camafeos de rosas. Y por último estas con los piquitos. Esta va a ser la forma en la que va a quedar. Vamos a proceder a aplicarle el icing para las piedras. Bueno, vamos a empezar con las piezas centrales que van a ser las más grandes. Vamos a ir depositando nuestra cantidad. Y vamos a ir corriendo con la punta de nuestra duya para cubrir toda la pieza y formar lo que va a ser nuestra primera joya. Es muy importante que realicen el duyeo, que quiere decir eso lo que está haciendo Darío, que es mover constantemente la manga de arriba hacia abajo. De esta forma nosotros vamos a sacar toda la cantidad de aire que tiene el Royal Icing y cuando seque no se va a sumir. Si se sume no nos va a quedar el efecto de la joya y vamos a tener que retirar el icing e iniciar de ceros. Y seguimos con nuestras perlas. Estas nada más es un puntito, otro puntito y otro puntito. Recuerden que en todas estas joyas ustedes pueden irle poniendo tantas piedras como su imaginación les dé. Bajamos las puntitas con el punzón de Cherry and Cake. Vamos a seguir con nuestra siguiente pieza central, que es la más grande de todas. Empezamos a aplicar una buena cantidad, una cantidad generosa, y vamos duyeando esto para que se vaya esparciendo y sacando el aire de nuestra joya. Vamos depositando más cantidad y moviendo. Es importante que tengamos nuestra consistencia media, ya que va a ser fluido, no se van a notar las marcas y no se nos va a escurrir. Por último, con nuestro punzón vamos bajando las puntitas para que nos quede lisa. Seguimos con nuestras demás piezas. Y no se les olvide seguir bajando las puntitas. Y así vamos con todas nuestras piezas. Una vez que tenemos secas las piezas de nuestro collar con Royal Icing, vamos a decorarlas. Para ello vamos a utilizar nuestras pinturas Pintacolor de Mabecker & Chef, color rojo Navidad, verde, azul rey, la pintura blanco nacarado y la pintura color oro. Vamos a tomar nuestro pincel y vamos a utilizar nuestro color rojo diamantado. Tomamos un poco de la tapa, mezclamos bien y el centro de nuestra joya lo vamos a pintar con muchísima delicadeza. Si nos llegamos a pasar un poco no tenemos tanto problema, ya que vamos a rematar el engarce que se elaboró también con nuestro Royal Icing en consistencia firme en color oro. Recuerden, las partes grandes fueron rellenadas con Royal Icing de Mabecker & Chef en consistencia media y el engarzado es realizado con el Royal Icing en consistencia firme. Para el llenado la duya que se utilizó fue de Cherry and Cake del número 3 y para el engarzado del número 1. Voy a continuar pintando. Es importante que lo sepamos para que tengamos nuestros materiales adecuados. Ok, ya tengo pintado el centro de esa joya y en nuestros camafeos de los costados las perlitas que tenemos ahí en blanco van a ir pintadas también en nuestro color rojo. Voy retirando las piezas que ya tengo con el color deseado. El Royal Icing va a tardar en secar aproximadamente unas 3 horas.
Yo lo que les recomiendo es que elaboren sus piezas con un día de anterioridad para que estén perfectamente secas y les podamos dar el acabado como lo estamos aplicando ahorita. Voy a utilizar ahora para esta piedra que es bastante grande la pintacolor diamantada color azul rey. Descargo. Continúo aplicando. Siempre que nos cubra perfectamente la superficie. Si vemos que en una parte tiene un poco más de diamantina que en la otra, tratamos de emparejar el acabado con un poco más de pintacolor. Es importante que nos quede perfectamente cubierto, como siempre digo yo, el bling bling ante todo. Ok. Vamos a trabajar ahora el color verde, nuestra pintacolor verde. Mismo procedimiento, tomo pintura, descargo un poco. Continúo pintando. Continúo pintando. Y voy a dar ahorita un tip. Aquí me pasé un poquito. Acabo de pintar y les voy a mostrar cómo retirar un poco el exceso. El tip que tenemos por si nos llegamos a salir un poquito de la pintura en lo que sería la parte engarzada de nuestra joya, tomo con un aplicador de maquillaje, los encontramos en cualquier supermercado, son muy económicos, un poco de agua, retiro el exceso y con muchísimo cuidado voy a tallarle a la pieza y luego voy a retirar el exceso junto con la parte de atrás de nuestro aplicador. Esto nos va a ayudar a nosotros a que se le quite la mayor cantidad de pintura a nuestro engarzado y podamos pintar sin ningún problema. Bueno, voy a continuar pintando esta parte de aquí en la cual retiré con el aplicador, quité de más, pero lo corrijo aquí. Con el color azul voy a acabar de detallar estas gemas que serían como zafiros. Y el color perla nos va a servir para los detalles que se encuentran aquí arriba. Me gusta mucho la aplicación de este pintacolor color perla porque efectivamente te da el efecto como si fuese una perla natural. Revuelvo un poco mi pintura, tomo el producto y le voy a dejar caer la gotita y pintar. Perfecto. Con nuestra pintacolor color oro metálico vamos a rematar el engarzado. Muy delicadamente vamos a ir pintándolo para que nos dé el efecto de que está la piedra incrustada en oro. Por ejemplo, esta que es la roja sería un rubí, las verdes serían esmeraldas, estas blanquitas pues unas padrísimas perlas, el azul un zafiro. Realmente todo lo podemos hacer en base a nuestra imaginación. Podemos jugar con los colores y con los diferentes moldes que nos presenta Cherry and Cake. Listo. Una vez que tenemos terminadas nuestras piezas y ya pintada cada pieza de su color, vamos a esperar a que seque aproximadamente 15 minutos y vamos a colocar en cada una de nuestras gemas Cake Gloss para que nos dé el efecto cristal. Pues ahora vamos a proceder a aplicar nuestro Cake Gloss para darle un efecto vidrio y lupa a nuestras joyas. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar de a toquecitos, ya que nuestra pintacolor, al ser comestible, se nos puede correr con facilidad. Recuerden que no por ponerle mucho quiere decir que va a quedar mejor, ya que lo que podemos provocar es que se nos escurra y todo nuestro trabajo se pierda. Así seguimos. Las únicas que no van a llevar van a ser nuestras perlas.
Para nuestro armado vamos a necesitar nuestro fondant de My Baker & Chef, fécula de maíz, listón, tijeras, nuestro palo para aplanar y royal icing en consistencia firme. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser una placa muy delgada con nuestro fondant. No se les olvide poner fécula para que no se les quede pegado. Ya que tenemos nuestra placa de fondant, queda como de menos de medio centímetro de espesor. Vamos a presentar nuestras piezas, cómo va a quedar. Tengan cuidado con el cake gloss porque se vuelve todo muy pegajoso. Esta es la presentación que van a terminar teniendo en nuestro collar. Lo siguiente, vamos a utilizar nuestro listón y vamos a tomar una medida que nos una a nuestras dos piezas centrales. Cortamos. Y lo que vamos a hacer, déjenle corto un poquito más para que nos vaya a quedar grande. Vamos a cortar una tira de nuestro fondant. Y en esta tira la voy a cortar un poquito arriba de la mitad para que nos quede más o menos al tamaño de nuestra pieza. El siguiente paso va a ser utilizar nuestro glacé. Vamos a poner una tirita y vamos a pegar nuestro listón. Opriman bien para que quede bien fijo. Y aquí le vamos a poner una cantidad suficiente porque es la que va a agarrar nuestra pieza. Vamos con nuestra pieza más larga. Ya que la ubicamos, la presionamos. Tengan cuidado porque pueden romper su pieza. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a presentar nuestra siguiente pieza. De igual forma, ponemos un poco de glasa y volvemos a pegar nuestra cinta. Recuerden poner suficiente ya que esto va a sostener nuestra pieza. Al momento de ubicarlas, no las podemos ubicar pegadas ya que con el movimiento se puede entronar una a la otra. Presionamos firmemente. Y ahora lo que hacemos va a ser tomar nuestra medida de las siguientes piezas. Mis siguientes piezas van a salir de esta parte. Y así sucesivamente vamos a seguir agregando piezas de fondant dependiendo del tamaño de nuestra pieza y pegando las distintas partes de nuestro collar. Cuando terminamos de pegar, así nos va a quedar nuestro collar. El collar debe secar mínimo unas 24 horas para poderlo levantar. Tengan mucho cuidado porque si no van a sufrir un accidente y cualquiera de sus joyas se les van a caer. Tenemos la presentación final de nuestro proyecto. Como mencionamos en un inicio, aquí tenemos un alajero y un collar color cobre que vamos a llevar a cabo con un fondo color rojo, luego con el color oro del Spray Color de My Baker & Chef. Tenemos todos los proyectos y las formas en las cuales pueden trabajar, jugando con mariposas de Shiny Lace, flores de Shiny Lace, Royal Icing sobre la tapa del alajero, y también este detallado en filigrana realizado con Royal Icing y con nuestras pinturas metálicas. Soy Zeus Malacate Y yo, Darío Maqueto, de Malacatus Bakery, y presentamos para ustedes con mucho cariño este proyecto para nuestra marca Cherry & Cake. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y la página oficial que es www.cherryandcake.com.mx y nuestro canal de YouTube Cherry & Cake México.